Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidas, bienvenidos al último episodio de esta tercera temporada de Pupila Dilatada. Les saluda Magdalena Pérez Selvas y como siempre y como cada episodio y como cada temporada me acompaña en esta locura la periodista cultural Andrea Magaña. ¿Cómo estás? Muy contenta porque estamos cerrando esta temporada, que han sido episodios y nos han acompañado hasta aquí, más o menos por orden, pues como ustedes saben, son episodios que tocamos temas coyunturales, pero siempre ligados con nuestra pasión, que son las letras, la literatura. Así que pues nada, contenta de estar aquí. Así es, oigan, pues déjenme decirles que como es el último episodio y les vamos a contar el secretito de que cuando lo grabamos, no lo grabamos, así que Andrea y yo estamos sentadas por segunda vez, ahora sí, grabando este episodio y pues decidimos darnos un drink, pero Andrea me dejó tomando sola, así que me verán acá. Acá de Tomasola. Bueno, ay, y ya vieron además que me robé un vaso de cierto restaurante. Ahí está. Ay, está buenísimo con su salecita. Me lo antojaste muchísimo. Te lo juro que si tuviera una chela aquí en mi refrigerador, iba corriendo por ella, pero no tengo. Todo se acabó. Sí, bueno, ni modo, me verán de Tomasola, pero bueno, oigan, pues en este último episodio, como siempre, como cada temporada, queremos echar un vistazo, ¿no? A algún lugar lejano del mundo y en esta ocasión, pues teníamos que hacerlo, teníamos que voltear a ver a Palestina, a ver la Franja de Gaza, lo que está pasando allá. Entonces decidimos platicarles sobre el genocidio en Palestina y el pretexto literario son estos dos autores árabes que son Ibn Saidún e Ibn Arabi, que son dos autores hispano-árabes, es decir, ellos son españoles, musulmanes de la Edad Media, del mil y tantos, mil ciento y tantos, son estos dos autores que nos servirán para voltear a ver esta atrocidad muy, muy horrible que está sucediendo en Medio Oriente, en Palestina, que creo, Andrea, que fácil lo puedo describir como lo más horrible que me ha tocado ver en mi vida. Y miren que hemos visto algunas cosas, ¿no? Como la guerra en Irak, la guerra en Siria, ya nos han tocado, digamos, en vida, pero esto de Palestina está muy, muy terrible. Sí, efectivamente es un tema que nos cruza, que nosotros podríamos decir, pues a nosotros como América, como mexicanos, está muy lejano. ¿Qué podemos hacer? Pues creo que justamente lo que podemos hacer es retomar, regresar a las letras, retomar estos orígenes de los cuales ya estaremos platicando, esta herencia cultural que tenemos nosotros hacia los árabes. Y qué mejor manera de abordarlo a través de la poesía árabe, que es el tema del día de hoy, poesía árabe y el genocidio en Palestina, que justamente lo que está sucediendo ahorita en Palestina, pues es algo que por lo menos levantar la voz, decir y nombrarlo como genocidio, ya es poder hacer algo, por más mínimo que sea, la palabra es nuestra mayor arma, ¿no crees? Así es, nada de que la guerra en Israel, porque allí nos están enfrentando dos ejércitos. Allí se está invadiendo un territorio, una potencia militar, un ejército superarmado está invadiendo un territorio y está masacrando civiles, punto. Entonces, bueno, pues les grabamos una capsulita para platicarles dónde se origina esto, porque creo que también ha habido una narrativa, digamos, exitosa, que nos quiere decir que quién sabe cuándo se originó esto, porque tiene orígenes bíblicos, entonces nosotros no lo podemos entender, que allí haya dos religiones que no pueden convivir. Pero bueno, todo esto ha sido una construcción narrativa
que les ha permitido políticamente hacer lo que están haciendo hoy en día. Pero existe una fecha y una razón por la cual estamos donde estamos. Entonces vamos a escuchar esta capsulita en donde les platicamos y ahorita regresamos. Aun cuando se pretende contar que el conflicto entre Palestina e Israel tiene orígenes bíblicos y que, por lo tanto, es imposible de entender y de resolver, la realidad es que, históricamente, existe una fecha en donde se origina lo que estamos viendo hoy en día, y esa fecha son los años 1947 y 1948. Hasta la Primera Guerra Mundial, Palestina era parte del Imperio Otomano. Allí convivían judíos, árabes y cristianos. Pero con la caída del Imperio Otomano, Palestina pasó a manos del Reino Unido y así se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo entre guerras, nutridas migraciones judías llegaron a Palestina motivadas, sí, por la historia de la Tierra Prometida, pero también por la ola de fascismos y antisemitismo que asolaba Europa. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido se retira de Palestina en 1947, nuestro primer año clave, porque es cuando los británicos, junto con la recién creada ONU, aprueban un plan que divide Palestina en dos estados, uno judío y otro palestino. Obviamente, esto no caería bien entre la población árabe, porque de repente su territorio se veía dividido en dos. En 1948, nuestro segundo año clave, Israel se declara a sí mismo como un estado independiente y exactamente 2 días después, Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak respondieron declarándole la guerra que, sin embargo, perderían. Israel inmediatamente contó con el apoyo de Estados Unidos y mostró su superioridad militar, y aprovechó el conflicto para invadir más territorio del reconocido por la ONU. Desde entonces, se han desatado varias guerras de resistencia en contra de la ocupación israelí, se han reconfigurado los apoyos en la región y se han desnudado las alianzas internacionales. Pese a todo, hasta ahora lo único que hemos podido ver es la invasión del territorio palestino por parte de una potencia militar. Los palestinos se han defendido literalmente con piedras en contra de tanques y armas de fuego, mientras Israel ha ido extendiendo su ocupación, alzando muros, instalando puestos militares de control, bloqueando fronteras, impidiendo el suministro de agua y hostigando a los palestinos al grado de sacarlos de sus casas y ocuparlas ilegalmente. El genocidio en la Franja de Gaza parece ser solo otra etapa de la invasión israelí. Bueno, y como acabamos de escuchar en esta capsulita, justamente este conflicto entre Israel y Palestina no es un conflicto nuevo, es un conflicto, como escuchamos, que surgió pues a partir de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha llevado hasta el presente. Es algo que ha estado latente, pero pues que el año pasado, en el 2023, detonó todavía más y se incrementó este conflicto. Y como bien decías, Magdalena, no es una guerra entre dos ejércitos, sino que aquí obviamente estamos viendo la disparidad desde todas las condiciones y lo que está sufriendo el pueblo palestino, que es terrible, el hambre, la sed, tú deja el hambre, incluso la sed, la precariedad, las situaciones tan terribles de las ayudas humanitarias que intentan llegar hacia Palestina y que son bombardeadas, que son castigadas y que ni siquiera les permiten tener lo más básico, que es agua. Así es, pues sí, como escuchamos en la cápsula, desde estos años la población palestina ha visto invadido su territorio, cosa que es que, pues, si uno se lo pone a pensar, o sea, ustedes como mexicanos, por ejemplo, ¿qué sentirían, qué harían, cómo reaccionarían si de repente un estado imperial, ajeno, extranjero, les dice, ah, pues ahora vamos a dividir el territorio de México en dos, los mexicanos acá y judíos de múltiples nacionalidades acá? O sea, creo que la respuesta palestina pues es entendible, ¿no? Aunque como siempre decimos acá, pues ojalá la resolución de los conflictos fuese pacífica, es a lo que todos
quisiéramos aspirar, pero también se entiende que la resistencia sea como es, ¿no? Vimos el año pasado esta incursión de Hamás a Israel, en donde hubo algunos secuestros y la respuesta de Israel, pues es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Ha sido implacable. Comentábamos Andrea y yo como de cómo es posible que un estado como Israel, que está súper armado, que es una superpotencia militar y de inteligencia, no se hayan dado cuenta que penetró en su territorio esta fuerza política y militar y que estuvo actuando en su territorio durante todo este tiempo. Parece imposible de creerse que no se hayan dado cuenta, más bien da la impresión de que lo permitieron para usarlo de pretexto para un plan que a todas luces podemos ver que es premeditado, ¿no? Ocupar todo el territorio. La respuesta mediática es interesante de analizar porque vemos los medios hegemónicos apoyando la guerra, como dicen ellos, y los israelitas y quienes les apoyan, pues dicen cosas como, pues es su derecho defenderse en contra del terrorismo, es su derecho defender a su población civil, ¿cómo es posible? Acuérdense lo que nos hicieron en el holocausto, pero pues nada de eso justifica lo que en realidad estamos viendo. Las redes sociales nos han permitido ver en vivo, desde testigos adentro de Palestina, es decir, la otra versión, la versión marginal, la que generalmente antes no escuchábamos, pues nos está contando lo que está pasando ahí. Y es así que hemos podido determinar que lo que verdaderamente está pasando ahí es una limpieza étnica, la invasión de un territorio, una masacre y un genocidio, ¿no? Entonces creo que por eso es importante que nos informemos, que volteemos a ver todas las versiones, que no nos quedemos con un solo medio, con la versión de un solo país, sino que tratemos de, ¿no? Como de leer y de escuchar todo el espectro para más o menos tratar de, pues, de entender o no sé, Andrea, de generar empatías, ¿no? Eso es lo que se busca, que buscamos, ¿no? En Pupila Dilatada, expandir nuestras conciencias, ir más allá y justamente no dejarnos llevar por la primera impresión o por la primera noticia que encontramos, sino investigar un poquito más, documentarnos, leer. Hay muchos documentales, por ejemplo, que pueden encontrar en distintas plataformas, Los niños de Gaza, la situación en la frontera de Gaza. Anthony Bourdain incluso hizo un especial que tenía que ver con la comida, pero al mismo tiempo pues está denunciando la falta de comida, la falta de recursos naturales dentro de Gaza. Hay una novelita que les quisiera recomendar que se titula El azul entre el cielo y el agua, de esta escritora Susan Abulhawa, espero estarlo pronunciando bien, que nos habla que en 1947 la familia Barak en un pueblecito de Beit Daras en Palestina, esta familia pues vive una gran transformación cuando la matriarca la toman por loca y comienza a predecir situaciones que van a pasar, pero justamente qué es lo que va a suceder, pues que van a ser invadidos, que van a ser expulsados de sus casas, de sus territorios, que van a tener que huir, que van a pasar penurias, precariedades inmensas, abusos terribles, y es algo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, es decir, esto que le está pasando al pueblo palestino se está recrudeciendo, pero la situación crítica ya se vivía, ya estaba en Gaza y nada más ha ido recrudeciendo y nosotros estamos viéndolo como espectadores en vivo, casi casi y en directo, ¿no? Sí, y es también muy triste. A mí una de las cosas que más me ha puesto a reflexionar es cómo realmente la opinión de las mayorías importa poco. Ha habido votaciones en la ONU, en organismos internacionales, de que ya por favor paren eso y todos los países votan a favor y los únicos que votan en contra son Israel y Estados Unidos, o sea, dos en contra de tantísimos y háganle como quieran. Y ahorita
marchas que hay en todo el mundo a favor del pueblo palestino, incluso en Tel Aviv, incluso en Israel, la propia población israelita, una parte protestando en contra de esto, y háganle como quieran, porque los políticos, los gobiernos, los grandes poderes económicos han decidido que esto es necesario y háganle como quieran. O sea, eso me parece que está terrible. Y esto que comentas, Andrea, de los documentales, por más que traté de buscar este documental del que no recuerdo el nombre, no lo encontré porque no recuerdo el nombre, pero lo que les quiero contar es cómo estamos viendo, en mi opinión personal, la punta del iceberg de lo que está pasando allí en Palestina. O sea, esto que estamos viendo ahorita, de que les han invadido, de que esta es la franja de Gaza, donde están ahorita el conflicto muy caliente, pero además en esta zona que han declarado como Israel, hay otra zona adentro, como una especie de isla que es Cisjordania, que también ocupan los palestinos, pero que los israelitas han empezado a ocupar ilegalmente, ¿no? O sea, de repente literalmente llegan, sacan a los palestinos de sus casas a fuerza de armas, ¿no? Y de violencia, pues los sacan, los expulsan e instalan allí a una familia judía que no necesariamente es israelita, puede venir del Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia. Pues este documental que les cuento cuenta más o menos las peripecias de una familia que tiene que moverse en su territorio, pero que tiene que moverse como entre especie de aduanas, porque los israelitas han alzado muros, han alzado fronteras allí adentro, ponen puestos militares de control por los que los palestinos tienen que pasar todos los días, a veces nada más para ir al trabajo, para ir a visitar a la familia que vive literalmente casi casi que en la otra colonia. Entonces, este tipo de cosas, pues las estábamos viendo en los documentales. Ahorita estamos viendo, ¿no? Como toda esta violencia a través de los reporteros que están adentro de Gaza y que están reporteando a través de Instagram o de TikTok. Híjole, Andrea, pero yo no sé, rascándole, rascándole, que todo ha sucedido allí. Que justamente creo que desafortunadamente va a pasar como ha pasado con otras guerras, es decir, cuando el conflicto termina, vamos a ver lo que había detrás, lo que no se hizo, las personas o los gobiernos que guardaron silencio, que solaparon y que respaldaron ciertas situaciones. Esperemos que no, pero desafortunadamente es lo que vimos en el pasado y que parece que como una humanidad no hemos aprendido, incluso justamente teniendo la Segunda Guerra Mundial tan cerca al mismo tiempo y estamos repitiendo estos patrones de holocausto, genocidio, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Qué estamos haciendo como humanidad? Y creo que es muy interesante el poderlo ligar, como lo vamos a hacer, Magdalena, que en un principio yo decía, ¿cómo vamos a ligar la poesía árabe con el genocidio? Pero creo que nuestros poetas árabes tienen mucho que decirnos, ¿no, Magdalena? Así es, la poesía árabe es, digamos que, madre y padre de la poesía española, por lo tanto, de la literatura mexicana. Y yo digo que el abuelito, vamos a decir que es Platón. Estoy hablando ahorita en específicamente de la literatura amorosa, ¿no, Andrea? Porque es de lo que escriben los poetas de los que les vamos a platicar el día de hoy. Como ustedes saben, la literatura occidental tiene una importante tradición amorosa que tiene su raíz en Platón. Y ese puente, digamos, entre Platón y la literatura occidental es la poesía árabe, son los árabes. Entonces tenemos una herencia ancestral, digamos que muy directa con ellos. ¿Y cómo es posible que en el siglo en el que estamos, en la era en el que estamos viendo la destrucción de esa nación, de ese pueblo, su riqueza cultural, arquitectónica, y pues nada más estamos viendo como si no fuera importante, ¿no? Y aunque no tuviéramos herencia de ellos, pues es terrible lo que estamos viendo. Pero bueno, Ibn Saidún e Ibn Arabi, como les decíamos, son poetas hispanoárabes, ¿no? O sea, ellos nacen en Al-Andalus, es decir,
el califato árabe que ocupó en la Edad Media toda la península ibérica. Ibn Saidún escribe poesía amorosa profana, o sea, carnal y plenamente humana, y se mueve en al-Andalus nada más. Ibn Arabi escribe poesía mística, es decir, poesía amorosa que tiene que ver más bien con lo divino. Y él sí, por lo mismo, que va a salir en un peregrinaje, pues místico, religioso, sale de Al-Andalus, de lo que viene siendo Córdoba, ¿no? Sevilla, Málaga, todas estas ciudades. Él sí va a salir a todo el imperio árabe que no sé si ustedes lo sepan, seguramente sí, fue un imperio enorme en la Edad Media. Salió de Arabia Saudita, pero ocupó Irak, ocupó Siria, va a extenderse hasta Irán en algún momento, va a ocupar todo el norte de África y toda la península ibérica. Fue un imperio muy poderoso. Entonces, este poeta va a peregrinar por distintas ciudades. O sea, va a ir al Cairo, va a ir a Alejandría, pero también va a estar en Bagdad, va a estar en Damasco, va a estar en Alepo. Y les menciono estas ciudades porque son precisamente las ciudades que hoy por hoy están destruidas hasta sus cimientos por los gringos, por los británicos y por sus aliados europeos, ¿no? Estas ciudades en las que este poeta estuvo visitando, casi casi que se iluminó y escribió la poesía que nos dejó, pues hoy literalmente, desgraciadamente, son ruinas. Entonces, es una poesía muy hermosa, fue un imperio importante económicamente, pero también culturalmente, ¿no? O sea, la herencia que tenemos de los árabes, de los musulmanes en la literatura es enorme. Entonces, pues vamos de lleno con ellos, Andrea. ¿Por qué no nos cuentas un poquito pues de los dos y ahí le vamos campechaneando? Sí, claro, me encanta que me hayas invitado a conocer a estos dos poetas, porque si no hubiera sido por ti, por tu recomendación, pues no hubiera dado con ellos, ¿no? Este librito lo pueden encontrar en la editorial Porrúa, Cásidas de amor profano y místico, y ahí tenemos a ambos, a Ibn Saidún y Ibn Arabi, pero antes de continuar quisiera decirles una frase que dice Ibn Rashid sobre el poeta: es aquel que percibe lo que otros no, que a mí me parece muy bello. Y también Ibn, ¿qué significa? Porque Ibn Saidún, Ibn Arabín, Ibn Rashid. Ibn es el prefijo en árabe que significa hijo de o descendiente de. Y como bien mencionabas, pues son estos poetas de la Alta Edad Media, árabes, españoles, que nos dejaron una herencia dentro de nuestro idioma, dentro del castellano, y que nos permiten acercarnos a este mundo con otra perspectiva y con otros ojos, y también ver justamente a los árabes como nuestros hermanos. Es decir, este conflicto y esto que está pasando allá en Palestina, pues no es tan lejano, porque en realidad es una cultura que no es ajena, que creemos que puede ser ajena a nosotros, que decimos, ¿y nosotros qué? Mucho tienen que ver con nosotros y nos han enseñado, nos han transmitido, y dentro de nuestro mismo idioma, dentro del castellano, hay muchas palabras que se derivan de. Entonces, leerlos, pues es lo más bello, ¿no? Ibn Saidún, para empezar como más o menos por orden, Ibn Saidún es el año 1003. 1003 al 1070, y él se movía en círculos literarios y cortesanos de la Córdoba califal, en un siglo, este siglo que era refinado, con características pues dentro del lujo, y que la poesía pues obviamente está muy presente. Su poesía también es una poesía que está cargada de lágrimas, muy que va hacia los sentimientos, hacia el amor. ¿Por qué? Porque Ibn Saidún sostuvo apasionados y tormentosos, también tormentosos, amores con una princesa, con la princesa Walada, y justamente todo esto le llevó de la parte amorosa, carnal, pues a la parte lacrimosa y sentimental, que es sumamente bella, y que con Ibn Saidún pues podemos acercarnos
a esta parte que bien Magdalena nos decía, al amor profano, al amor carnal, y no sé si quisieras que les leyéramos antes de pasar a Ibn Arabi, pues algunos poemas, ¿no? Ay, sí, porque son hermosos, súper vale la pena. La princesa Walada fue una princesa de una familia, digamos, venida a menos, porque la realidad del imperio musulmán es que, como todo imperio, tuvieron un montón de conflictos de sucesión. Se andaban matando los califas, llegaba uno, lo mataban, llegaba otro, lo mataban y así. Entonces ella pertenece a una de esas familias que en Al-Ándalus fue desplazada, pero pues era una princesa instruida porque además ella misma era poeta. Entonces Ibn Saidún, que se movía en la corte, pues la conoce y se enamora perdidamente y tienen amoríos, tienen encuentros y todo. Pero ella, como pues podemos intuir por su propia historia, eventualmente lo deja, ¿no? O sea, es como de, ya, ¿no? O sea, yo ya tuve este amor, ya lo viví, lo que sigue. Y Ibn Saidún se va a quedar prendado y la va a sufrir, yo creo que el resto de su vida. Ella es una mujer, como les digo, muy independiente y me gustan estos dos, esta historia que dice que en sus vestidos ella bordó dos frases. Y me gustan mucho porque creo que la describen muy bien y que obviamente podemos entender las pasiones de Ibn Saidún, ¿no? Dicen estas frases: Dios, yo merezco toda grandeza y sigo con orgullo mi camino. O sea, mi camino, no el de nadie más, no el del marido, no el del harem, no, mi propio camino. Y luego, otorgo mi mejilla al amante y regalo mi beso a quien lo quiera. O sea, yo decido, o sea, por un lado otorgo, ¿no? Me entrego al amor y por otro lado yo decido a quién. A ver, entendamos que estamos en el mil y tantos. Entonces, que una mujer en el imperio musulmán esté escribiendo y esté hablando de esto, me parece fascinante. Entonces, pues Ibn Saidún se enamora de ella, vive en su amorío, él escribe como está enamoradísimo, escribe lo que escribe, pero eventualmente ella se va a ir y entonces va a quedar toda esta poesía de la ausencia, de la soledad que nos platicaba Andrea, pero pues, a ver, vamos a leerles algunos versos. Sí, porque Walada, pues, una princesa libre, realmente, como tú dices, que es de llamar la atención, y ya también les platicaremos con quién se codiaba Ibn Arabi, pero la presencia de las mujeres a mí también me parece muy interesante, y justamente Ibn Saidún, a partir de, pues, de esta separación con Walada, de este corazón roto, pues escribe unos versos preciosos y por ejemplo, les quisiera leer uno que dice, yo pensé que los embates de la desesperación me harían olvidar. ¿Por qué entonces mi desesperación solo aumenta mi deseo? Te fuiste y me fui, pero nunca sanaron mis heridas. Del deseo de ti y mis ojos jamás se secaron. Cuando mis pensamientos te susurran, casi me muero de dolor, pero lo acepto. Al perderte, mis días se han trastocado y hecho negros, cuando contigo mis noches eran blancas. Vea, escuchen esto, ¿no? Ay, sí, qué bonito. Ibn Saidún creo que es esta representación de lo que hablábamos, de la ausencia y como les decía, que los poetas árabes son este puente directo hacia nuestra literatura amorosa moderna, le voy a decir, porque pues estoy hablando del siglo XII, pero pues es que sienta la base de todo lo que vamos a hacer después. Entonces, este cantarle a la amada ausente va a penetrar la literatura amorosa del siglo XII y de ahí para el real, Andrea, ¿no? Precisamente esta tradición que va a pasar al siglo XII a los poetas provenzales que van a hablar del amor de lejos. L'amour de loin, le dicen en provenzal, el amor de lejos. Y uno de los grandes representantes es Jouffret Rodel, que es un trovador que nos va a dejar pues de los versos más importantes y más icónicos de esta tradición, que va a llegar, como les digo, hasta nuestros días, ¿no? O sea, ese amor cumplido que acaba en matrimonio y en familia no tiene ningún éxito en la literatura. Si se fijan, pudiéramos decir que no existe.
El amor que se desarrolla en la literatura es el de la amada ausente y que, como ven, está como que gestándose, naciendo aquí con estos poetas árabes. Ese amor imposibilitado, porque cuando el amor se cumple, el deseo se cumple, pues acaba, ya no hay más nada que contar. En cambio, cuando el amante está deseando, ahí está toda la literatura amorosa y eso va a llegar hasta nuestros días. O sea, eso no hay duda alguna. Tiene este verso que se me hace súper bonito. Fíjate cómo dice Andrea. Cuando ofrece jazmines con su mano, recibo estrellas luminosas de mano de la luna. Está súper bonito. Sí, me encanta y justamente la poesía árabe pues nos habla también de la soledad, de la separación, del alejamiento, la distancia espiritual, no solamente física, sino también la espiritual y el ser amado, perdón, que llega justamente pues a tomar un sentido trascendental Ujú. dentro de este ser humano que está enamorado de, ¿no? Como Ibn Saidún. Por ejemplo, uno yo que me gustaría leerles va. Me dejaste, oh Gacela, atado en manos del infortunio, desde que me alejaste de ti, no he conocido placer de sueño. Si entrara en mi destino un gesto tuyo o una mirada fortuita, mi intercesor, mi verdugo, en el amor es tu bello rostro. Estaba libre del amor y yo hoy me veo rendido. Fue mi secreto silencioso y ahora ya se sabe, no hay escape de ti, lo que desees para mí, así sea, ¿no? Entonces, es bellísimo Ibn Saidún con su amor profano y cómo, pues, al mismo tiempo podemos ir reconstruyendo esta historia con Walada, ¿no? Sí, esto que mencionas del amor trascendental, Andrea, me parece fundamental. Qué bueno que lo mencionaste porque ese es el meollo de la literatura amorosa de Occidente. O Mm. sea, no se crean que es esta cosa de Disney y ya, como se piensa erróneamente y que de repente hemos despreciado un poco esta tradición, sino que más bien habla de esto, el amante, que es el activo, ¿no? En el amor y la amada, que es la pasiva, eso sí, eso es cierto, es una época en que el amante, el activo, el que acciona es el hombre y la pasiva es la mujer, eso indudablemente. Em, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta poesía? Pues que amar, ¿no? Es lo que te engrandece. Amar es lo que engrandece el espíritu. Ya da igual si la amada te corresponde o no. O sea, ya el hecho de tú haber amado, eso te va a dar esta trascendencia, ¿no? Por eso, hacia el siglo XII, las historias son trágicas. Por eso, la amada o el amante o los dos mueren para que este amor permanezca activo, ¿no? Y en este continuo estar amando es donde el espíritu se engrandece. Hablábamos de que esta idea va a llegar hasta Sor Juana y aun cuando ha habido un montón de estudios y de especulaciones que quieren decir que Sor Juana escribió de experiencia propia, pues la realidad es que más bien es probable que esté recogiendo toda una tradición literaria. Otra cosa que es interesante es esto que leía ahorita Andrea del vasallaje en el amor. El amante se pone al servicio del amor, ¿no? Y aquí dice Ibn Saidún, el destino es mi esclavo, pues me hice por tu amor esclavo tuyo. Esa idea la van a encontrar un montón en la novela de caballería. El caballero es siervo, es vasallo, es esclavo de su amada y en todo le sirve. Por eso por su amada va y pelea con los gigantes, por su amada va y se enfrenta al diablo, porque es siervo de ella. Y por eso, fíjense, el amor les engrandece. Por eso el amor les hace valientes, les hace héroes. Y a mí me encanta este tema. Así que ya me voy a callar. ¿Y por qué nos platicas de Ibn Arabi, Andrea? Y el amor para estos poetas es el amor como punto de partida de este sentimiento poético, trascendental
Y para cerrar con Ibn Saidún, les comparto: por Dios, toma un día de mi vida y únete a mí por un instante para que acepte como deuda lo que no pude recibir por amor, ¿no? Entonces, justamente el amor ahí está en el centro. Y pasamos a Ibn Arabi. Seguimos con el mismo tema, pero Ibn Arabi nos va a llevar a la poesía mística. Es decir, Ibn Arabi, él es del siglo de 1165, nace y fallece en 1240, y él, como ya nos decías, Magdalena, pues es un místico peregrino, es decir, él sale de España, es un andariego, pero también está por los círculos místicos y ascéticos dentro del pensamiento. Su poesía es totalmente ardiente, arrobada por el amor, pero en este caso sería también por el amor divino, por lo nunca alcanzado, por la existencia de Dios. Entonces, Ibn Arabi, a mí lo que me llama mucho la atención de Ibn Arabi es que tuvo dos maestras místicas. Ya vimos con Ibn Saidún su romance con esta princesa Walada. Con Ibn Arabi, él tuvo esposas, pero tuvo dos maestras místicas, Fátima de Córdoba y Shamse Marchena, que fueron una inspiración para él, y que la obra de Ibn Arabi, de este místico peregrino, pues está caracterizada justamente por la búsqueda y intentar comprender aquello que no se entiende, la existencia de Dios, y se le atribuyen incluso más de 400 títulos a Ibn Arabi, de los cuales pues su obra en realidad es bastante vasta y podemos encontrar un poco en este librito de Porrúa que ya les compartíamos. Sí, Ibn Arabi es como que todo un filósofo, ¿no, Andrea? Nos dejó un montón de ideas en torno de Dios y en torno del ser. Dice, por ejemplo, nada existe sino Dios, nada hay fuera de Él, nada existe sino su esencia y su voluntad. Y en otro verso va a decir, ay, esto me encanta. Sigo la religión del amor solamente a donde sus camellos se encaminan. Mi sola fe es amor y mi creencia, la religión del amor. Porque fíjense bien cómo esta idea que me gusta mucho de Dios no está allá afuera. Dios no es hombre, padre allá lejano y yo humano asqueroso aquí. No, Dios soy yo. Tiene otro verso al respecto de esto que dice, yo soy quien ama y aquel a quien yo amo. Este es el límite del amor espiritual bajo forma material. Entonces, ¿cómo vamos a pelearnos? ¿Cómo vamos a masacrarnos si tú eres Dios y yo soy tú? Ujú. Y justamente podemos ver al otro que se refleja. Pero a mí me encanta esto que dice Ibn Arabi, que les voy a leer. Yo quisiera saber si comprenden qué corazón han poseído, y que mi corazón supiera las sendas de montaña que han pasado. ¿Crees que están a salvo? ¿Crees que han perecido? Los príncipes del amor se confunden en el amor y se extravían, porque justamente, como bien decías, Magdalena, Ibn Arabi es un filósofo, para mí es un filósofo nato, que reconoce esta extrañeza y también el sentirse perdidos, y que lo podemos ver también con Sor Juana, porque, y era lo que te comentaba, Sor Juana de seguro que los leyó, ¿no crees? Que estuvo cerca de estos dos poetas árabes, que tuvo acceso a su poesía, y que justamente es el reconocerte ante aquello que está y que no tiene una explicación, que es lo que podemos ver en Primero Sueño. Reconocerte a través de amar al otro. Ujú, Esa es, creo, una de las grandes tesis de Platón y que va a pasar a los árabes y que va a pasar a Sor Juana, y que sí, es interesante que lo menciones, Andrea, porque otra vez hay todos estos estudiosos que se están peleando para ver si Sor Juana le dedicó estos poemas a las virreinas o estaba, ¿no?, explayándose sobre su propia experiencia en el amor. Creo que El sueño es un poema en donde Sor Juana nos demuestra que ella también está
filosofando y teorizando acerca del amor y que leyó a los poetas árabes y que conoció a profundidad a Platón y que se identificó con esta filosofía. Y yo digo que a Sor Juana, más que monja católica, la podemos calificar como neoplatónica. Y eso es una herejía que no le perdonaron, ¿eh? No le perdonaron en su propio tiempo. Tenemos un episodio de 55 minutos en donde hablamos de esto porque nos fascina Sor Juana, pero bueno, para que vean de dónde venimos, ¿no? Y la importancia de esta poesía para nosotros y la belleza que tiene. No sé si quieras comentar algo más de estos poetas, Andrea. Que justamente es una belleza profunda en la cual nos podemos sentir identificados en el pensar, en el reflexionar, en el cuestionarnos, en el vernos a través del otro. Y les leo: el amoroso anhelo me sublima, la paciencia me lleva a lo profundo. Aquí estoy entre el monte y la ribera, tan divergentes que jamás se encuentra. No cabe la armonía en mi ruptura. ¿Qué puedo yo hacer o qué inventar? Decidme. Suspiros se alzan en mi pecho, lágrimas inundan mis mejillas, y son sentimientos en los cuales también nos podemos reconocer y que justamente, pues esta poesía árabe nos muestra y nos pone de frente a nuestros hermanos. Así es, nos muestra, nos pone de frente, dices Andrea, pues sí, para que los volteemos a ver, para que no ignoremos que esto está pasando. Actualmente hay un montón de boicots a empresas, por ejemplo, que sostienen algún tipo de relación comercial con los israelitas y parece que ha funcionado, ¿no? Esta cosa de que bajan sus acciones y sus ganancias y no sé qué. Bueno, desgraciadamente a esta gente lo que más le duele es lo económico. O sea, no les importan las vidas humanas ni nada de esto, pero si nosotros como ciudadanos, como gente, como personas, podemos tener alguna incidencia en lo económico que les haga detener esto, pues hagámoslo, ¿no? Y como siempre les decimos, no alimentar los discursos de odio, informarnos, y si no sabemos, mejor no decir nada, como diría el budismo, pues hagamos eso y por lo pronto, pues abrazar, ¿no? Abrazar la belleza de la literatura, reencontrarnos en la literatura, darnos cuenta de cómo tenemos estas resonancias con todas y todos y todes alrededor del mundo. Entonces, ay, pues a ver si así como decíamos, nos dejamos de pelear y a ver qué pasa. A ver qué pasa en Palestina. Actualmente hay algunas declaraciones del gobierno de Estados Unidos, pero porque están en campaña. Entonces les interesa fingir que están preocupados, pero en los medios dicen que están preocupados y que están mandando ayuda humanitaria, pero por atrás están mandando barcos y aviones mega armados a Israel. Entonces, pues vamos a ir viendo, queridas lectoras y lectores. Por lo pronto, con esto vamos a terminar esta tercera temporada. Les agradecemos muchísimo su tiempo por haber llegado hasta acá y pues te agradezco muchísimo, Andrea, por continuar en este camino conmigo. Muchas gracias. A mí me encanta compartir pupila dilatada contigo este espacio, los micrófonos y poder hablar pues justamente de estos temas coyunturales que nos llevan a la lectura, a la reflexión y a la investigación y a no quedarnos pues con lo primero que encontramos scrolleando unas pantallas, sino también buscar un poquito más y esa es la invitación también de conocer a estos poetas, a Ibn Saidún, a Ibn Arabi, acercarnos a esta poesía profana y mística y gozarla, disfrutarla y justamente como tú dices, lo que cada quien podamos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro territorio, hagámoslo, ¿no? Pero siempre, siempre, por más mínimo que sea, se los prometo que podemos hacer algo. Incluso escuchando Pupila Dilatada ya estamos haciendo algo, ya están haciendo algo, así que gracias por acompañarnos en este camino y en esta tercera temporada. Así es, muchísimas gracias y pues esperamos vernos pronto, ¿no? Muy pronto. Muchas gracias, adiós. Bye bye. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada,
compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @_soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.